¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés Ortiz les saluda y les estaré llevando la información de la presente edición de Costa Rica Noticias de hoy lunes 13 de agosto. Vamos a ver los detalles de la conferencia de prensa precisamente el día de ayer. Este domingo 2 de agosto el país registró uno de los picos más altos en cuanto a los casos confirmados de COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 788 nuevos casos positivos y 8 personas fallecidas. Este domingo 2 de agosto el país alcanzó los 18.975 casos positivos de COVID-19, 788 casos nuevos, 4.585 personas recuperadas, 366 personas en hospitales, 98 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Uno de los pacientes en UCI reportados este domingo se trata de una persona de 14 años. En las últimas 24 horas, 8 personas con edades entre los 26 y 84 años perdieron la vida. Los factores de riesgo más comunes que presentaban estas personas están hipertensión arterial, diabetes y enfermedad renal crónica, tabaquismo, así como obesidad. Los decesos se registraron en los hospitales México, Calderón Guardia, Hospital Raúl Blanco Cervantes y SEACO. En total se contabilizan 162 fallecimientos, 58 mujeres y 104 hombres, con un rango de edad de 23 a 99 años. La doctora hizo el llamado para respetar las medidas y ser disciplinados con los protocolos. Y esto pasa entonces por reforzar la importancia en nuestras familias de ser cumplidos con los protocolos, de recordar que el distanciamiento social es la medida de oro, respetar y cuál es la importancia de respetar esa burbuja y a la vez el cumplimiento con disciplina de estas medidas y de estos protocolos nos permite ser solidarios, porque en esta pandemia el hecho de que una persona no quiera cumplir o no quiera seguir lineamientos pues genera una afectación hacia el otro. Además, pidió a las personas apoyar el trabajo de los funcionarios de la salud. Ya tenemos poco más de 5 meses trabajando en esta pandemia y sé que lo están dando todo. Sé que esta ola con este aumento de casos ha sido bastante extenuante a nivel de jornadas, pero yo y el pueblo de Costa Rica esperamos seguir contando con ese apoyo que es tan importante en estos momentos. De los recuperados, 3.693 son adultos, 207 adultos mayores y 631 menores de edad. De los 169 nicaragüenses que estaban en la frontera en Peñas Blancas y a quienes les hicieron la prueba de COVID-19 el viernes, 148 dieron negativo y comenzaron este domingo el ingreso a su país. Otros 21 personas resultaron positivas por medio de las organizaciones civiles y de la Dirección General de Migración. Estas personas recibirán atención en la frontera. Este domingo se dieron a conocer los resultados de las pruebas de COVID-19 efectuadas a los 169 nicaragüenses varados en la frontera en Peñas Blancas. 148 de ellos dieron negativo, por lo que inmediatamente comenzaron a retornar a su país tal y como se ve en estas imágenes. Sin embargo, 21 de ellos dieron positivo, por lo que no podrán retornar a Nicaragua. Ya el hospital privado y las organizaciones de servicio civil entregaron los resultados de las pruebas. De las 169 pruebas, 148 resultaron negativas y 21 personas resultaron positivas. A las personas positivas se les va a dar atención a través de sociedad civil, igual alimentación y el servicio médico va a correr por parte de estas organizaciones, y Migración lo que ha provisto es un lugar para que puedan las organizaciones de sociedad civil entrar a atender a estas personas. Las pruebas se pudieron realizar gracias a la recolección de fondos que llevaron a cabo 2 ONG, la Asociación Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica y la Fundación Áreas para la Paz. Serán ellos quienes ahora aporten los fondos para la atención de las 21 personas positivas. Migración estableció un espacio en la frontera para que estas personas puedan ser atendidos y se les realizará nuevamente la prueba en 8 días. Los hermanos nicaragüenses que salieron positivos, les decimos que las organizaciones de sociedad civil los seguiremos apoyando. Ellos estarán aislados y se les repetirán las pruebas aproximadamente en 8 días. Migración sigue coordinando con nosotros, con sociedad civil, quienes estamos a cargo del pago y el procedimiento de todas estas personas para que se les vuelva a repetir la prueba COVID y que puedan regresar a su casa, ya que tienen 15 días de estar en condiciones precarias. Sobre todo le agradecemos a la gran cantidad de gente que de diferentes lugares del mundo
mundo inesperados. La Universidad de Berkeley de los Estados Unidos, por ejemplo, nos han ofrecido apoyo financiero para realizar las pruebas de COVID. Queda un grupo muy pequeño de nicaragüenses aquí y nosotros como sociedad civil nos estamos haciendo cargo de ellos y nos esperaremos hasta repetir la prueba unos días para que puedan ingresar a su país sanos y salvos. La frontera llegó a tener hasta 500 personas que no los dejaban ingresar a su país. Entre el viernes y el domingo, 24 personas más fueron trasladados a unidades de cuidados intensivos. El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, dijo que de continuar con este ritmo para septiembre el sistema de salud colapsaría. Para este sábado hay 341 personas en hospitales, 248 en salón y 93 en unidades de cuidados intensivos. Entre este viernes y este sábado el sistema de salud aumentó en 19 casos los pacientes en UCI. Según Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, eso es más que la capacidad total de hospitalizaciones en UCI en algunos de los centros de salud en tiempos normales. El 1 de julio habían 6 personas en unidades de cuidados intensivos. Por eso el presidente ejecutivo de la Caja dijo que de continuar con este ritmo, para septiembre habrían 1.441 personas en cuidados intensivos y eso no lo soportaría el sistema de salud. Pero si este ritmo aumentara este mes de agosto, al mismo ritmo, terminaríamos el 1 de septiembre con, digamos, si el ritmo que vimos en el 1 de julio empezamos con 6 en total en cuidados intensivos. Hoy estamos en 93, terminaríamos el 1 de septiembre en 1.441 pacientes en cuidados intensivos. Obviamente no queremos llegar ahí porque no hay tantas unidades de cuidados intensivos. A pesar de que se ha bajado el llamado R, es decir, la cantidad de contagios que puede generar una persona positiva, el rezago de los casos podría continuar el aumento de las hospitalizaciones. Lo que quiere decir esto es que las restricciones que se han implementado hasta el día de hoy o hasta el día de ayer dieron resultado en bajar ese R. Pero seguimos viendo aumento en hospitalizaciones y especialmente en unidades de cuidados intensivos porque hay un rezago. Hay un rezago entre el aumento de casos y un tiempo después el aumento de hospitalizaciones porque esos pacientes duran unos días en complicarse. Las unidades en cuidados intensivos necesitan ventiladores pulmonares. Actualmente la Caja tiene 684 de estos equipos, 140 son de las unidades de transporte. Cuando inició la pandemia, la Caja adquirió 311 ventiladores, de los cuales hasta este viernes habían recibido 123 de ellos. Además, sumaron 14 comprados a otro proveedor y 7 donados por Qatar. Esto suma un total de 144 ventiladores nuevos que tiene la institución a disposición para atender pacientes COVID. Y estos han sido distribuidos en los diferentes centros, en Seaco, en Torre Este, el Calderón Guardia, en el San Juan de Dios, en Liberia y en el Hospital México. Estos 144 ventiladores se suman a la base de ventiladores que ya tenía la institución. Macaya indicó que el comportamiento de las personas influye en el sistema de salud que hasta la fecha ya está percibiendo estrés ante la gran cantidad de casos presentados en todo el mes de julio. Perú celebró su independencia el pasado 28 de julio en medio de medidas de restricción para tratar de contener la propagación del virus SARS-CoV-2. Más de 422.000 contagios y 19.000 fallecidos mantiene a la nación suramericana como el 7º país del mundo con la mayor cantidad de contagios. El periodista Bruno Rivas nos envió el siguiente reporte. Estimado Andrés, aquí en Lima, Perú, estamos cerrando la Semana de Fiestas Patrias, unas que han sido bastante particulares debido a las condiciones dadas por la pandemia del COVID-19. A diferencia de lo marcado por la tradición, los acostumbrados días feriados se redujeron a solo uno, el que se celebró el 28 de julio pasado, fecha en la que se conmemora la declaración de la independencia del Perú. Actos como el tradicional desfile militar del 29 de julio no se realizaron para evitar las aglomeraciones y para enfocarnos en la reactivación económica en la que el gobierno ha concentrado sus esfuerzos.
Lo que sí se llevó a cabo fue el discurso presidencial del 28 de julio. En él, el presidente Martín Vizcarra puso énfasis en la crisis que está viviendo el país como consecuencia de la llegada del COVID-19 y resaltó la lucha que hemos emprendido los peruanos para salir de ella. Entre las medidas que anunció para seguir bregando contra la pandemia estuvieron la asignación de un nuevo bono para las familias vulnerables, una pensión de orfandad para los deudos del COVID-19 y un aumento de 20.000 millones en el presupuesto del sector salud. Asimismo, también se indicó un plan de reactivación económica que incluye una serie de obras de cooperación pública-privada. Finalmente, concluyó su discurso con un llamado a la Unión Nacional para poder superar estos duros momentos cuando estamos a un año del bicentenario de la independencia de nuestro país. Sin embargo, más allá de los días festivos, las cifras que nos deja la pandemia evitan que haya mucho para celebrar. De acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Salud, hasta el momento tenemos 422.183 contagiados y 19.408 fallecidos. Cifras que, según la ministra de Salud Pilar Macetti, podrían revisarse en los próximos días debido a que podrían ser mucho mayores. Dicha data nos ubica como el 7º país en el mundo con mayor cantidad de contagios. Es por ello que el gobierno peruano ha extendido medidas como el estado de emergencia y la cuarentena focalizada hasta el 31 de agosto próximo. Esto ha llevado a que el aislamiento social obligatorio se mantenga en las regiones de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín y San Martín y en 20 provincias de 10 departamentos. Otra de las medidas que se ha tenido que tomar es la de mantener la de las fronteras cerradas, lo que lleva a que los vuelos se mantengan suspendidos. Esta situación podría mantenerse hasta fin de año y va a ser de un duro perjuicio para la industria del turismo, una de las más importantes de nuestro país. Es por ello que las esperanzas de la recuperación económica están enfocadas en proyectos mineros y obras públicas. Esperando que podamos levantarnos de esta crisis, desde Lima, Perú, para Costa Rica Noticias, Bruno Rivas. 69 privados de libertad y 42 funcionarios del Ministerio de Justicia están contagiados con COVID-19. El domingo se reportaron 8 nuevos casos de privados de libertad y 3 funcionarios. Se trata de 4 privados de libertad de la cárcel Gerardo Rodríguez y 4 de la cárcel Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela. Además, un policía penitenciario de la cárcel Jorge Arturo Montero y 2 del centro Luis Paulino Mora. El complejo Occidente en San Rafael de Alajuela concentra las cárceles que tienen la mayor cantidad de casos. 8 privados de libertad y 10 funcionarios ya se recuperaron de la enfermedad. En medio de la pandemia, un grupo de profesionales de varias áreas decidieron emprender. Su proyecto es una plataforma de servicios médicos que reúne a más de 600 especialistas que brindan atención a bajo costo. Mediasis.cr se convirtió en el emprendimiento de un grupo de profesionales vecinos de Atenas y San José, quienes en medio de la pandemia pensaron en dar una alternativa de atención médica a bajo costo. Alonso Miranda, gerente comercial de esta plataforma, asegura que con esto han logrado abrir puestos de empleo y además le brindan a sus afiliados atención médica privada a costos muy razonables. Nuestros clientes pueden tener un ahorro que va desde el 5 hasta el 50%, desde las compras en los medicamentos en las farmacias, cuando se realizan exámenes en laboratorios clínicos, cuando hacen visita a algún médico general o bien especialista, en muchísimas otras alternativas que tenemos. Las personas van a tener una gran capacidad de ahorro, principalmente en estos tiempos. El proyecto les ha permitido crecer y mediante convenios con distintos profesionales disponen de 300 puntos de atención en todo el país y una red de 600 médicos en distintas áreas. También permite descuentos en clínicas veterinarias y gimnasios. El costo de la afiliación mensual es de $3 y cubre al cónyuge y a los hijos. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias. Comencé a conseguir bolsas de cemento y sobre las bolsas de cemento escribí La Isla de los Hombres Solos. El reencuentro del gran autor José León Sánchez con sus sueños, pasados y futuros. Aprendí Derecho y me defendí. Yo aprendí Derecho porque la revisión de causa no fue posible en Costa Rica hasta que yo escribí Tortura y Crimen de Colima. Campauge, cuando el mar se convirtió en laguna. El jueves 6 de agosto a las 10 de la noche, con repetición el domingo 9 de agosto a las 10 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
alguna vez usaste Ácido Wash, pronto podrás escuchar la música que te gusta. Solo por Gracias por continuar con Costa Rica Noticias. Este 12 de agosto se realizó la homilía en honor a la Virgen de los Ángeles. La iglesia envió un mensaje de esperanza ante la situación que vive el país por la pandemia. Pidieron por los trabajadores de la salud que están en la primera línea del combate, por todas aquellas personas afectadas económicamente, e hicieron el llamado de unión entre todos los sectores para hacerle frente a la crisis. La tradicional homilía del 2 de agosto en honor a la Virgen de los Ángeles se realizó este domingo dentro de la Basílica, a puerta cerrada debido a la pandemia. El mensaje de la iglesia fue claro: esperanza, solidaridad y unión para hacerle frente a la crisis. Pidieron por los trabajadores de la salud y seguridad que le hacen frente a la pandemia en la primera línea. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concede fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. Además, se pidieron a los sectores unión y diálogo. Como creyentes en torno a esta celebración nacional, urge llamar a la unidad y comunión. Estamos en la misma barca, donde juntos navegamos. Las decisiones que se tomen son importantes para todos. Se trata de atravesar este fuerte oleaje solidariamente, con responsabilidad, aprender de la historia, no separados, no remando cada uno según su parecer, tampoco solos, ni indiferentes, sino de la misma manera en que hemos sido conformados como nación, unidos y solidarios. El gobierno de la República agradece muy sinceramente el llamado al diálogo y a la escucha efectuado por el señor obispo diocesano de Cartago el día de hoy, Día de la Virgen de los Ángeles, porque viene a reforzar de manera muy especial el esfuerzo y el compromiso emprendido por el gobierno de la República para mantener un diálogo constante con todos los sectores y escuchar a esos sectores de cara a la pandemia que vive Costa Rica y a las posibles vías de salida que el pueblo costarricense tenga en los próximos meses para reactivar la economía. La iglesia mostró su preocupación ante el desempleo, el fenómeno de las cuarterías y la situación de las personas en la calle. Por supuesto, también nos preocupa la incidencia en el desempleo que ha provocado toda esta situación pandémica, de la que no podemos pasar de largo, hermanos y hermanas que claman por su trabajo digno para asumir sus responsabilidades. Nuestro desafío, cómo abrir nuevas oportunidades para los desempleados. Será una reflexión de todos para solventar esta situación que empobrece más al costarricense. Una situación preocupante, el fenómeno de las cuarterías, que nos hace pensar en cómo ofrecer condiciones más dignas, más humanas, a muchos que viven en estas condiciones. Por último, hicieron el llamado a todos los costarricenses a ser responsables con el rol que debemos asumir todos en estos tiempos, con aportes, soluciones y respuestas. La Fuerza Pública de Cartago reportó este fin de semana que no se presentaron romeros hacia la Basílica de Los Ángeles. Las personas acataron el llamado de los cuerpos de seguridad y rescate, así como de la Iglesia Católica, para que no efectuaran la romería este año debido a la pandemia.
Katia Madrid, directora de la Fuerza Pública de Cartago, aseguró que no se presentaron grupos de personas a los cuales tuvieran que intervenir. La Iglesia Católica realizó la romería y las misas de manera virtual y se transmitió a través de varias redes sociales. En el año 2009, el Ministerio de Salud también suspendió la romería debido a la transmisión del virus AH1N1. Hemos mantenido los controles peatonales en ruta hacia la Basílica de Cartago, nos mantenemos presentes en carretera, no hemos tenido que de momento entrevistar a ninguna persona, realmente queremos de todas formas agradecerle al pueblo y agradecerle a la población en general por haber cumplido estos lineamientos, por mantenerse en su casa. Realmente nuestros equipos están completamente en calle, están dedicados a la seguridad ciudadana, mantenemos diferentes controles de carretera también. El periodo canicular se mantendrá la semana que inicia. Por esa razón, las precipitaciones serán menos durante estos días. Sin embargo, podrían presentarse de manera aislada algunas lluvias en el centro del país. El periodo canicular se mantendrá al menos esta semana, lo cual generará menos precipitaciones prácticamente para todo el país. Sin embargo, se podrían presentar algunas lluvias aisladas en el centro del territorio nacional. Para inicios de esta semana estamos previendo algunas lluvias de carácter aislado en el centro del país. Esto debido principalmente a la evaporación que se presentará durante el periodo matutino, lo cual estará generando que se forme nubosidad importante y esto genere en algunas lluvias dispersas alrededor del gran área metropolitana. En regiones como por ejemplo la costa del Pacífico, estamos previendo que la humedad que viene desde el sector marítimo genere algunos aguaceros acompañados con tormenta eléctrica desde mediar la tarde y hacia primeras horas de la noche. Y por el contrario, en regiones como la zona norte y el Caribe, a pesar de que va a ir aumentando la nubosidad a lo largo del día, no se están previendo lluvias importantes para estas regiones. El periodo canicular se presenta siempre en la última quincena de julio y la primera quincena de agosto. Por eso se prevé que las condiciones secas se mantengan. El periodo canicular es el periodo en donde ocurre una disminución de las precipitaciones, particularmente en el Valle Central y en el Pacífico Norte durante la época lluviosa. Este periodo canicular se registra o se presenta particularmente durante la segunda quincena de julio, que es conocido como la primera canícula, y un segundo periodo canicular o una segunda canícula que ocurre durante la primera quincena de agosto. La característica de este periodo, como repito, es de muy pocas precipitaciones o en algunos lugares incluso ausencia de las mismas, y estas se presentan particularmente en el Valle Central y en el Pacífico Norte. Debido a las condiciones de este fenómeno, se perciben altas temperaturas. Organizaciones protectoras de animales y el Colegio Veterinario piden justicia ante un video que circuló este fin de semana donde se ve una persona lanzando un gato de un 8º piso de un edificio en Curridabat. Este sábado circuló por redes sociales un video donde se muestra a una persona que lanzó a un gato desde un 8º piso de un edificio de apartamentos en Curridabat. Aunque se desconoce la fecha real de la mala acción, organizaciones pro defensa de animales y el Colegio de Médicos Veterinarios se manifestaron en contra de lo sucedido y piden todo el peso de la ley para el responsable. Señores jueces de la República, nadie está exento de la ley. Se le tiene que aplicar con toda rigurosidad. Por ahí se dice en redes sociales que es una persona de familias influyentes. Van a hacerle el favor. Señores del Poder Judicial, ustedes son los que van a dar la última palabra. Señores jueces, es una condena. La sociedad ya lo vio. La indignación es total. Recientemente se aprobó una ley en el país que sanciona la crueldad animal. El artículo 279 del Código Penal costarricense tipifica este delito. Desconocemos las razones o los motivos que haya tenido este ser humano para realizar un acto tan despreciable y tan vil. Le recordamos a la población en general que la crueldad animal es un delito tipificado en el artículo 279 del Código Penal costarricense. Y que todos como sociedad, así como hace días estuvimos profundamente orgullosos de cómo nos posicionábamos como un ejemplo a seguir a nivel mundial en el desarrollo y la innovación de tratamientos alternativos contra el COVID, no podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia que existan seres
que manchen la integridad y los valores que como sociedad deberíamos de estar profesando. Desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal en el país, se han realizado al menos 2 juicios por crueldad animal. Después de muchas cancelaciones y postergaciones de competencias ciclísticas, al fin volvió el deporte del pedal en este 2020 con la vuelta a Burgos. Eso significa que el próximo regreso a competencias de los equipos de los costarricenses Andrei Amador y Kevin Rivera. Lo que parecía imposible sucedió. Regresaron las competencias del ciclismo desde el pasado martes con la vuelta a Burgos, a pesar de que todavía hay muchos temerosos por la constante amenaza del COVID-19. La Unión Ciclista Internacional hizo un llamado a los pedalistas a respetar las medidas sanitarias, de lo contrario tendrían que pensar en poner sanciones. Esto también significa el regreso de los nacionales a las competencias en el viejo continente. En el caso de Amador, permaneció en España, por lo que pudo integrarse con facilidad a su equipo y regresará a las competencias oficiales del 1 al 4 de agosto en la Ruta Occitania, la segunda competencia del calendario. Ahora la pregunta es si el nacional estará corriendo el Giro o el Tour de Francia. Por su parte, Rivera quedó atrapado en Costa Rica debido al cierre de fronteras por causa del coronavirus y desde hace poco más de un mes ha sufrido todo un calvario en su intento por reincorporarse con su escuadra, que es irlandesa pero patrocinada por una empresa italiana. Ya Rivera se perdió el Tour Sivui en Rumanía y sigue dando la lucha, ya que su gran sueño es estar en el Giro de Italia, donde podría encontrarse con Amador. Sin embargo, pese a muchos trámites, ni Rivera ni su representante Piero Ravaglia han tenido éxito y ahora su lucha es contra el tiempo. Kevin tiene contrato con el equipo hasta el 30 de diciembre. El equipo de Kevin es un equipo irlandés. Irlanda lamentablemente no es comunidad europea, aunque está metido en Europa. Y entonces los demás países como que no quieren tomarse la responsabilidad de hacerlo entrar, ¿verdad? Siendo irlandés, aunque la residencia de él es en Italia. Esto afecta mucho la carrera del oriundo de Tierra Blanca de Cartago, que esperaba tener este 2020 una temporada soñada que le permitiera brincar a un equipo más grande. Y para la carrera sí tiene mucho que ver, porque él se le vence el contrato el 30 de diciembre y estábamos con algunas opciones muy buenas de máximo nivel internacional para que él pasara a otros equipos más grandes. Y lamentablemente, si no lo ven correr ahora, yo creo que va a ser difícil poder firmar un contrato grande. El Giro de Italia es el sueño de Rivera y aunque aún lo ve difícil, no pierde la esperanza de poder correrla este año. Por cierto que esta competencia se realizará del 3 al 25 de octubre y Sicilia albergará el inicio. Con la contrarreloj individual, además tendrá una final cuesta arriba en Etna y 2 etapas mixtas en su edición 103. El entrenador de la selección nacional, Ronald González, dejó claro esta semana que no importa el formato que determine CONCACAF para la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Costa Rica está obligado a ganar uno de los 3 boletos directos. Este lunes la CONCACAF dio a conocer el nuevo formato de clasificación a Qatar 2022 que estará entregando 3 boletos y medio al Mundial, donde Costa Rica ya está sembrada en la octogonal que se realizará en el mes de junio del 2021. Además de la Sele, en esta fase están sembrados México, Estados Unidos, Jamaica y Honduras. Las otras selecciones disputarán una fase clasificatoria en octubre y noviembre de este año. Ante esto, el seleccionador nacional aseguró en conferencia virtual que pese a que no se han podido realizar ningún tipo de trabajo en cancha, han estado trabajando desde casa con análisis que permitan crear estrategias y estar preparados para el formato que se determinara. Según González, con esto ya definido, se puede hacer un criterio más amplio de cuáles podrían ser esos 3 clasificados para diseñar las diferentes estrategias de acá a un año. Ahora con este nuevo formato, nosotros nos preparamos en estos meses, tenemos un
un análisis y un muy buen criterio de los equipos que podrían entrar en ese octagonal, tomando en cuenta de que El Salvador, Canadá, Haití, Curazao e incluso Antigua y Bermuda y más allá Guatemala son rivales los cuales también nosotros teníamos en el mapa. Ronald González también destacó que en 2021 la tricolor tendrá una importante carga de juegos donde se estarán disputando hasta 12 puntos en un solo mes y es consciente que la situación por la pandemia va a traer dificultades, pero no solo a Costa Rica, sino que también al resto de selecciones, lo que no es una excusa para que el país no clasifique a esta cita mundialista. Más bien, González considera que es una obligación para la tricolor conseguir su 6ª participación en una Copa del Mundo. Vamos para adelante, nosotros somos favoritos, somos uno de los 3 equipos que tiene que ir directo al Mundial, póngale usted el formato que quiera, así que esa es nuestra consigna. En la misma conferencia, el timonel externó sentirse bastante contento del regreso del capitán Brian Ruiz al fútbol nacional, ya que considera que el volante de 34 años aún tiene mucho que dar al balompié. El ciclón Isaías fue degradado a tormenta tropical luego de azotar el sábado el archipiélago caribeño de las Bahamas, pero se espera que vuelva a ganar intensidad de huracán antes de llegar a la Florida. Isaías fue degradado a tormenta tropical. El ciclón azotó las Bahamas como huracán categoría 1, pero perdió fuerza antes de llegar a Florida. No obstante, las autoridades de la península estadounidense pidieron a la población mantenerse alerta, pues se esperaba que el fenómeno volviera a ganar intensidad el sábado por la noche. El aviso de las 5 hecho por el Centro Nacional de Huracanes ha degradado a Isaías a tormenta tropical. La velocidad del viento y el aire seco realmente ayudaron a debilitarlo, pero esperamos que gane fuerza en la noche hasta volver a ganar estatus de huracán. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Isaías soplaba con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y se encontraba a 185 kilómetros al sureste de Fort Lauderdale, acercándose a 17 kilómetros por hora. El presidente Donald Trump firmó una declaratoria de emergencia para Florida para facilitar ayuda federal. Este estado del sureste es uno de los más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus, con sus hospitales desbordados y sus centros de pruebas de COVID-19 cerrados, al tratarse de estructuras de campaña que no pueden resistir fuertes vientos. A su paso por Bahamas, Isaías dejó postes caídos y cortes de electricidad. Previamente, Puerto Rico registró una persona fallecida por el ciclón. La pandemia del nuevo coronavirus será probablemente muy larga, advirtió el sábado la Organización Mundial de la Salud. La pandemia del nuevo coronavirus será probablemente muy larga, según advirtió el sábado la Organización Mundial de la Salud, que reunió a su comité de emergencia. 6 meses después de declarar la pandemia, la OMS señaló que el nivel de peligro global por la COVID-19 sigue siendo muy alto. La nueva cepa de coronavirus ha matado a más de 680,000 personas en el mundo y ha infectado a más de 17,600,000, según un balance de la AFP basado en fuentes oficiales. América Latina y el Caribe es la región que registra el mayor número de casos de COVID-19 en el planeta, con 4,800,000 contagios y más de 197,000 muertos. Y es que el virus no se ha detenido en ninguna parte. En países de Asia y Europa que habían controlado parcialmente sus epidemias, aparecen nuevos brotes preocupantes. A pesar de esto, muchos se resisten y protestan ante las medidas de restricción a la movilidad por considerar que se les coartan sus libertades. El sábado, unas 20,000 personas se manifestaron en Berlín denunciando que el coronavirus es una gran teoría de la conspiración. Estas son tan solo tácticas de miedo, no veo ningún peligro, no conozco a nadie enfermo. Supe de mucha gente enferma en marzo, esquiadores, vacacionistas, había algo en febrero, pero ahora ya no hay gente enferma. Mientras tanto, se aceleran los intentos para desarrollar una vacuna contra la COVID-19. Rusia fijó septiembre como fecha límite para lanzar su propia inmunización, mientras que Estados Unidos pagará hasta $2,100 millones a los laboratorios Sanofi y GSK para sus investigaciones.
México registró el viernes más de 8.000 contagios de COVID en 24 horas. México registró el viernes más de 8.400 contagios de coronavirus en 24 horas, un nuevo máximo en el país. Además, se reportaron 688 muertes en la jornada. Las autoridades de salud han explicado que los fallecimientos no necesariamente ocurrieron en el mismo día, pues puede haber rezago al reportar las cifras. México suma ya más de 424.000 casos confirmados de COVID-19 y más de 46.000 fallecidos. Es el tercer país con más muertes en el mundo, según un balance de la France Press basado en cifras oficiales. Con 128 millones de habitantes, el país tiene una tasa de mortalidad de casi 357 decesos por cada millón de habitantes, cifra inferior a la de varias naciones europeas y algunos latinoamericanos. El país norteamericano utiliza un semáforo de 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, para medir el riesgo de contagio en cada uno de los 32 estados que conforman el país. A partir de lunes, 16 estados estarán en rojo y otros 16 en naranja. El cambio en el semáforo implica restringir o autorizar determinadas actividades, tanto económicas como recreativas. México anunció el jueves que participará en la fase final de pruebas de la vacuna contra la COVID-19 que realiza el laboratorio francés Sanofi. El presidente Donald Trump anunció el viernes que prohibirá en Estados Unidos la red social TikTok por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia de China. Donald Trump cumplió su amenaza contra TikTok. El presidente estadounidense anunció el viernes que prohibirá la popular aplicación de videos en su país por las sospechas de que es utilizada por los servicios de inteligencia chinos. La plataforma es investigada por la agencia estadounidense encargada de vigilar que las inversiones extranjeras no supongan riesgo para la seguridad nacional. Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje. La compañía, cuya casa matriz es ByteDance, con sede en China, ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín. TikTok, con alrededor de 1.000 millones de usuarios en el mundo, rechaza las versiones de que comparta información con las autoridades chinas y asegura que no tiene la intención de aceptar peticiones en este sentido. La aplicación, que se ha comprometido a tener un alto nivel de transparencia, ya había sido prohibida en India, y en el vecino Pakistán, país musulmán muy conservador, el gobierno pidió a la plataforma retirar contenidos considerados inmorales, obscenos y vulgares. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció en la noche del viernes ante el Congreso de un plan de reactivación económica y alertó sobre la amenaza del populismo. Protestas y cacerolazos en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. Decenas de personas se manifestaron el viernes por la noche en ciudades como Santiago y Valparaíso, mientras el presidente anunciaba ante el Congreso un plan de reactivación económica ante la pandemia del nuevo coronavirus. El mandatario dio a conocer un programa de subsidios al empleo que podría beneficiar hasta 1 millón de personas y un plan de inversiones públicas en infraestructura por $34.000 millones. Piñera reconoció la tardanza en la entrega de la ayuda oficial para los afectados por la crisis del nuevo coronavirus. Hemos estado 3 meses confinados, estamos sufriendo una pandemia tremenda, el pueblo pobre, el pueblo sencillo, el pueblo más humilde, la ha vivido muy dura, no tiene trabajo, hay hambre, hay cesantía, hay mucho dolor y hemos empezado a salir a decir esto se acabó y basta. Presidente de la República. En un año se han perdido en Chile cerca de 1.700.000 empleos y la tasa de desocupación subió al 12,2% en el trimestre de abril-junio. Sin embargo, esta cifra no considera a las más de 800.000 personas que se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, creada en marzo para enfrentar los efectos de la pandemia. Sin esta medida, la desocupación alcanzaría el 22,8%. Que el pueblo se manifieste para que cambie el sistema. Y por lo tanto, hoy día, protestar cuando él está dando su cuenta, es que Chile no queremos su cuenta, no te queremos a ti como presidente, queremos cambiar este país. Piñera también advirtió de los riesgos del populismo mientras Chile se prepara para el plebiscito del 25 de octubre, en el cual la población debe decidir si aprueba o rechaza cambiar la actual constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
De esta manera vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias.